Quisiera que me acompañaran en la lectura de la palabra, todos a una sola voz, y dice así, Romanos capítulo 12, versos del 14 al 18, 1, 2, 3. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad de paz con todos los hombres. Amén. Muy bien, hermanos. Lo que hemos venido observando entonces del libro de Romanos ha sido unas aplicaciones bastante importantes y que confrontan la parte práctica de nuestra devoción delante de Dios. Y eso es lo que la palabra propone. Como observamos, la palabra de Dios pone el norte, la palabra de Dios pone el sur, la palabra de Dios pone el oriente y la palabra de Dios también pone en posición el occidente. Así como la palabra dispone estas orientaciones en la naturaleza, pues también los comportamientos que el creyente tiene tanto con él y en extensión al prójimo. Y esa es la forma como el creyente debe presentarse. Tiene una orientación en igual de importancia y en la cual debe responderle de igual forma a todos los hombres para la gloria de Él. Y es como Él lo ha establecido aquí en su palabra y en lo que nos hemos detenido al entrar en el capítulo 12 de Romanos. No hay otra posición que el favorecido de la gracia pueda observar diferente a la obra grandiosa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay opciones, no hay tampoco dobles caras acá frente a cómo el creyente debe estar orientado en cuanto a su devoción y piedad delante de Dios. Y cómo Él debe, pues de esa forma también servirle, ¿no? Hay una sola manera, y es la que se observa en la vida y obra del Señor Jesucristo. Y hay una distinción clara que las Escrituras enmarcan y diferencian a quien pertenece ahora en el reino de Dios. Su comportamiento y el compromiso debe estar en armonía con Él, con sus políticas, con la constitución de Dios, con su palabra, con su voluntad revelada. Y en el transcurso de nuestro peregrinar sobre estas tierras, se presentarán sin números de circunstancias y enfrentamientos a los cuales cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar. Y ya como creyentes nos hemos enfrentado durante nuestra vida como profesantes de la fe. Y que la manera en la cual nosotros debemos servir y presentarnos es como Dios lo ha establecido en su palabra. Por eso es importante el capítulo 12 en la vida del creyente, porque muestra las aplicaciones prácticas. ¿Cuáles son nuestros compromisos? ¿Cuáles son nuestras obligaciones delante de Dios? ¿Sí? Tanto para Él como para el hombre o para el prójimo. Y en lo que hoy nos vamos a detener nos va a presentar un gran desafío. Y vamos a ir observando que es algo que nos va a confrontar muchísimo respecto a esa otra parte en la cual el creyente tiene también que responderle a Dios en cuanto a esa obligación y ese deber que tiene delante de Él con los demás y aún con los enemigos. Y bueno, pues casualmente estamos hoy en 24 de diciembre, caemos en esta fecha donde el hermano Andrei lo ha dicho claramente, que estamos envueltos en esta celebración que el mundo hace. Nosotros le damos su debida posición, no nos centramos y nos enfocamos en un día, sino hace parte de nuestro día a día, en el servicio de adoración al Señor. Pues
este día nos ayuda en algo y somos más conscientes en el asunto, y es el poder ver que nuestro Señor Jesucristo tuvo que humanarse para favorecer a aquellos que le desechaban, ¿cierto? Aquellos que eran sus enemigos. Y habla mucho de lo que hoy vamos a observar en estos pasajes, como lo acabamos de leer. Y en esa medida es que Pablo va a animar a la iglesia, pero también va a dar una directriz muy clara respecto al carácter y a la respuesta que el creyente tiene que realizar, ¿sí? Y que asimismo la hubo claramente en Cristo. No se le pide al creyente otra cosa que no sea la que Cristo hizo, la misma actitud, la misma obra que Él realizó en relación a su respuesta, y que habla mucho en cómo nosotros también debemos responder en esa obligación delante de Él. Y este sermón se titula La presentación diaria del creyente delante de Dios, con los extraños, aún con los enemigos. Y estos versos que ponen una medida de gran desafío, y lo vamos a observar de gran desafío, es que vamos a observar que es algo que nos confronta mucho. Nos va a confrontar mucho lo que estos pasajes nos va a hablar hoy el Señor a través de ellos. Un gran desafío en la vida del creyente. Y los vamos a abordar en tan solamente 2 puntos. Versos 14 al 16, nuestro primer punto es el creyente y su disposición constante con su enemigo. ¿Cómo debe él estar posicionado? ¿Cómo debe ser su respuesta delante de su enemigo? Y el punto 2 de los versos 17 al 18, el creyente y los demás, o los extraños, aquellos que nos rodean. ¿Cómo debemos responder nosotros ante Dios? Entonces, esta es la medida, mis hermanos. ¿Cómo vamos? El Señor nos va a proponer hoy de lo que debemos a Él. Y vamos a iniciar entonces orando para que el Señor pues nos guíe y sea propicio según a nuestra necesidad y a este tema que toca un punto muy importante frente a nuestro carácter delante de los demás en respuesta al Señor. Entonces oremos. Señor, damos gracias por permitirnos este espacio hoy, a puertas, Señor, de terminar este año, y ya en esta oportunidad nos pones objetivos, Señor, desafíos claros que debemos tener delante de ti. Ponemos delante de ti este tiempo, Señor, esta hora. Guíanos, Santo Espíritu, sé propicio, Señor, a nuestra necesidad, porque esto habla mucho en respuesta a las cosas externas que vienen a nosotros, Señor. Y hay una forma en la cual debemos responder, y no es como nos gustaría, Señor. Ayúdanos, guíanos en este pasaje, y gracias por la luz que hoy has permitido traernos, Señor, en este tu día. En tu nombre hemos orado, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer punto, de los versos 14 al 16, el creyente y cómo debe ser su disposición constante con su enemigo. Dice así los versículos del 14 al 16. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El hermano André hace 15 días dijo que es más difícil bajar la cuesta que subirla, ¿no? Y eso es lo que observamos acá. Y es importante tener en cuenta que iniciamos recordando cuál es nuestro culto racional, en donde ahora se centra el culto del creyente, hablando en cuanto a su respuesta a Dios día a día, cada momento del día. Ahora, ¿dónde se centra? Pues observábamos por el versículo 1 del capítulo 12 que es todo nuestro ser. Es y debe ser parte del servicio al Señor, porque Él nos compró con su sangre. Pues estamos en una fecha donde observamos, nos recuerda que hubo un día en cual Él, siendo Dios, se humanó, tomó forma de siervo, se humilló para poder salvar a su pueblo, a sus enemigos, a quienes no le querían, le daban la espalda, donde no hay ni uno justo, no hay ni siquiera uno.
Pero a raíz de todo eso y lo que la palabra nos muestra, vemos que ya no se centra en una estructura como en el antiguo pacto lo observábamos, el lugar de adoración, sino ahora en el nuevo pacto hay un lugar donde se centra la adoración y es en cada creyente, aquel que ha reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, en Él tiene una respuesta de culto, de adoración al Señor. El Señor se entregó todo y como resultado, por quienes entregó la respuesta pues de cada discípulo de Jesucristo es igual, darse totalmente como Él se dio. Y es así que la responsabilidad del discípulo de Cristo, todo el conjunto, todo el rasgo, las cualidades que lo configuran, le dan forma en la manera pues de ser de cada uno de nosotros, ¿sí? El individuo, cada uno de nosotros tenemos unas particularidades en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestras respuestas, ¿sí? Nos configuran, somos particularmente distintos a otros, pero hay una cosa que sí debe tener un norte en cada uno de nosotros y es la forma en cómo nosotros debemos tener esa metamorfosis, ese cambio para con el Señor y de ahí nuestras particularidades, nuestros rasgos, nuestras cualidades deben estar soportadas por ello. Debe haber un servicio y una presentación delante del Señor con un cambio a nivel de esa metamorfosis que hablábamos. Un cambio abrupto. Estos capítulos hasta terminar Romanos pues tienen un enfoque muy definido en cuál es el público de esta enseñanza, ¿cierto? En dirección de las conductas que ahora debemos tomar. Y ese público, hermanos, no ha cambiado desde que comenzamos el capítulo 12 aquí en Romanos y es el creyente. Somos nosotros. Es solo y en tal dirección el discípulo de Cristo. Así que debemos sentirnos muy identificados con lo que este pasaje nos está mostrando, en lo que vamos a tratar o en lo que apunta en relación a nosotros, con nuestra conversión, el culto que debemos darle a nuestro Dios día a día. El inicio de este versículo nos pone a pensar mucho, nos pone a rascarnos la cabeza por la instrucción que nos está dando. ¿Cómo comienza el versículo 14? Bendecid. ¿Y a quiénes debemos bendecir? ¿Qué dice ahí? A los que nos persiguen, ¿cierto? Este pasaje es totalmente contraintuitivo, es decir, que va en contra de nuestra voluntad, de lo que, cómo verdaderamente nosotros queremos es responder, ¿cierto? ¿Cómo nosotros queremos responder en esas circunstancias cuando cuando estamos siendo nosotros perseguidos o nos están insultando? Pues nosotros respondemos igual, ¿no? Hace parte de nuestra naturaleza, pero lo que el pasaje aquí está diciendo es totalmente en contra de eso. Totalmente en una respuesta a cómo nosotros normalmente respondemos en nuestra carne. Nosotros no vamos a bendecir a quienes nos persiguen, nosotros respondemos igual, pero lo que nos está diciendo la palabra es clara: bendecid a los que os persiguen. Esto va en contra de nuestra naturaleza, ya que nos está instruyendo en que nuestra respuesta de lo que debemos hacer con alguien o algunos que nos persiguen es bendecirlos. En esta instrucción no hace, hermanos, que luchemos con esto que ya nos está presentando, porque nos está presentando un desafío, el presentar una actitud que dista a lo que nosotros deseamos o queremos más bien expresar. Y sin duda, hermanos, que bendecimos nosotros, bendecimos a aquellos hermanos que nos tratan hospitalariamente. Bendecimos sin duda a nuestros hijos porque les amamos, ¿cierto? Gozamos de ello. Bendecimos y damos gracias por habernos dado a nuestros padres, los que aún todavía los tienen y pueden gozar de ellos, de ese privilegio. Bendecimos a Dios por ellos, ¿cierto? Damos gracias por sus vidas, porque nos dieron la vida, Dios les permitió a través de ellos. Disfrutamos sin duda de nuestras esposas, de nuestros cónyuges, de su compañía, de su amor, de las historias que compartimos día a día. Y claro, eso sin que se llegue a malinterpretar, pues es fácil, ¿cierto? No nos presenta ninguna dificultad porque es algo que nace de nosotros, podemos expresarlo sin complicación
a alguien que nos agrada expresarle amor, cariño, respeto, ¿cierto? Les bendecimos a Dios por las vidas de quienes nos ha permitido disfrutar. Es algo que no nos presenta dificultad, no nos presenta ningún desafío, ¿cierto? En las relaciones íntimas y familiares, porque hay un gusto mutuo, y hoy muchos de nosotros vamos a compartir con nuestras familias, vamos a bendecir ese momento, el Señor nos va a permitir disfrutar de esos momentos importantes. No se nos presenta un desafío, o tener que conquistar una disposición compleja, o esforzarnos para poder llegar a amar a alguien que es grato a nosotros, ¿sí? Solamente le amamos, le queremos y expresamos tales afectos. Y las cosas aquí nos cambian abruptamente cuando leemos este pasaje, en que como creyentes que seguimos al Señor Jesucristo, dice acá que hace parte del creyente que debamos no solamente reaccionar, sino que debemos en la acción, en el corazón de aquel que nos está persiguiendo, es bendecirlo. Uno podría llegar a decir, ¿no es algo injusto o inconcebible esto? ¿Qué mal está haciendo uno? Pues ninguno, ¿cierto? Todo lo contrario, el creyente seguidor del Señor con su corazón, que le sigue al Señor con su vida, que le pide a Él que le ayude en dar un buen testimonio de ello, demuestra al mundo la necesidad, ¿cierto? Habla con otros de la necesidad del Salvador y el mal que hay pues en cada uno de nosotros y en este siglo, y haciendo la voluntad del Padre, anunciando el Evangelio de la gracia, pues es uno de nuestros objetivos primarios como creyentes. Así como se nos fue extendida tal oferta, tal gran oportunidad del Evangelio, es igual ya en una posición ya de convertidos, de estar del lado de la gracia, pues implica rotundamente que el favorecido favorezca a otros con lo cual fue favorecido. Esta forma es en la cual el discípulo de Cristo debe presentarse delante de Dios, bendecir a su enemigo en el momento cuando lo esté persiguiendo. Bendecir define favorecer, obrar con bondad. Es una respuesta grata, ¿cierto? Amable, de recibir. Pero cuando nos dice que bendecir al perseguidor, a quien nos persigue, ya cambia, ¿cierto? Ya tiene un elemento que nos complica un poco, algunos más en nuestro carácter que otros. Y esta palabra bendecir tiene unos matices en los cuales por ningún lado implica una actitud negativa en respuesta, sino totalmente lo contrario, es una respuesta totalmente positiva que uno da, como sea, ya sea en presentes o sea en palabras, sea en afecto. Es lo opuesto en cómo se debe reaccionar normalmente, en este caso con el que nos persigue. Esta disposición, es decir, la forma en que me debo presentar delante de Dios, cómo debe ser mi presentación diaria, constante delante de Él en el momento que alguien me está persiguiendo, es una actitud totalmente contraria en la actitud de quien nos está persiguiendo. Porque hay un objetivo claro en aquel que nos persigue, pues es responder totalmente contrario como Él lo está haciendo. Obrar con bondad, hablar bien, favorecer a quien nos persigue. Podríamos decir, creo hermanos que al decir uno esto, le pueden llegar a decir a uno que uno está muy equivocado. ¿Cómo así que uno va a obrar con bondad, hablar bien de aquel que nos persigue? Y antes de pasar al fundamento de esta actitud en la cual el discípulo de Cristo debe presentarse delante del Señor en esos momentos, quisiera puntualizar a qué se refiere con perseguidor. Y la palabra aquí, o lo que define como perseguidor aquí en la palabra, es una persona que se esfuerza por hacer sufrir a otro, ya sea física o emocionalmente. ¿Cómo vivió la iglesia primitiva esto? ¿Cómo sufrieron los mártires cristianos por el nombre de Cristo? Pues por la historia hemos conocido que no la pasaron muy bien nuestros hermanos de siglos pasados, ¿cierto? Por causa de sus perseguidores. Muchos de ellos fueron masacrados por el nombre de Cristo.
Muchos de ellos fueron crucificados, muchos de ellos fueron aserrados, muchos de ellos fueron apedreados, lanzados como espectáculos en el Coliseo romano para que jugaran los leones con ellos y los demás se divirtieran, ¿cierto? Fueran de entretenimiento para consentir las perversidades de otros. A este tipo de perseguidores de gran nivel fueron a los que nuestros hermanos se enfrentaron. Y en este tiempo, ¿qué está diciendo Pablo? Bendecid a los que os persiguen. Duro, fuerte eso, ¿no? Como dije, nos pone a rascar la cabeza, a pensar. A este tipo de perseguidores de gran nivel, hermano, fueron los que los hermanos se llegaron a enfrentar. Y no tuvieron opción, murieron allí. Y teniendo esta referencia cruda que se registró en la historia, nosotros, Iglesia Bíblica Misionera Sublime Gracia, ¿nos hemos enfrentado a este tipo de hostigadores? No, ¿cierto? Absolutamente nada. No podemos dejar a un lado que la misericordia de Dios nos ha guardado a nosotros particularmente como iglesia y a los demás hermanos que conocemos aquí en esta nación, en este lado del planeta, en esta ciudad donde estamos. No llevamos una persecución en este nivel, pero que de alguna forma por nuestra conversión o por la fe y por los principios bíblicos que hacemos valer en nuestro trabajo, en nuestra familia, con quienes nos rodean diariamente, hemos sido atacados por poner en alto en nuestras vidas, en nuestras vidas dando ese testimonio a quien le servimos y hacer justicia a su verdad. Pero no por eso no debemos estar preparados cuando se agudice tal persecución. Aunque tenemos estos niveles tan bajos de persecución, ¿cierto? No hace a nivel como en la historia y hoy en día en algunos otros países la viven, pues eso no quiere decir que nos quedemos quietos. Debemos prepararnos también, hermanos. Y aquellos que padecen persecuciones tan como muy no tan fuertes como esto, pues nos debe llevar en este instante a bendecir a quien nos persigue, así no sea en este nivel. Pero para otros debemos estar preparados. Debemos pedir al Señor que nos ayude en tales circunstancias, si se llegan a presentar, estar preparados para bendecir a quien nos persigue. Veamos en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo cómo Dios mismo nos enseña a responder en tal circunstancia. Lucas 6, 32, 33. Mire lo que dice allí el Señor. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y ahora conecto de allí con el versículo 27 y 28 de Lucas 6. Dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. No es aquí lo que estamos en el capítulo 12, en las aplicaciones prácticas para el creyente. No es una ocurrencia de Pablo que le está diciendo allí a los romanos. Aunque sabemos la autoridad de Pablo como apóstol, la aparición de este principio en este capítulo, en estos versículos, es tan solo una réplica que tomó Pablo, dichas allí por el Señor Jesucristo. ¿Qué mérito va a haber? ¿Qué mérito va a haber con aquellos que nosotros amamos? Es una respuesta espontánea y grata de poder expresar a quienes amamos. Pero es aquí el punto, hermanos. Dice nuevamente: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Difícil, ¿no? Un gran reto hace de esto, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestra presentación delante de Dios cuando estemos atravesando estos momentos? ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios en esos momentos? ¿Cómo debemos estar posicionados en esas circunstancias?
y que sea el nombre del Señor glorificado. Sigue diciendo y hace hincapié el texto: bendecid, favoreced y no maldigáis. ¿Qué hace el perseguidor? Pues hace esto: nos maldice, ¿cierto? Ofende, atenta, no solo con palabras, muchas veces físicamente. Es lo que hace en ciertas circunstancias el perseguidor. ¿Estamos preparados en esta parte de nuestra presentación delante de Dios, hermanos? Pues por mi parte soy muy sincero y estamos en eso. Estamos en ese trabajo. Es un desafío grande por el cual cada uno de nosotros tenemos otra tareita. Cuando nos despertemos en el día a día, es: Señor, ayúdame a que pueda presentarme en ese momento, si se llega a venir ese momento en este día, que pueda bendecir a quien me está maldiciendo, a quien me está persiguiendo. Entonces lo que debo hacer es orar al Señor y pedir de su ayuda por medio de su Espíritu Santo, que en estas circunstancias, aún en las persecuciones mínimas, bendigamos a nuestros perseguidores. En nuestro corazón, hermanos, en el corazón del discípulo de Cristo no debe haber un corazón rencilloso, un corazón maldiciente para con el perseguidor, pero la expresión para la honra y la gloria de nuestro Señor, y que debemos trabajar en ello para que no sea algo forzado y que uno esté trabajando en sus fuerzas, que no sea fingido, es solamente a través del Espíritu Santo, de su ayuda, para poder bendecir a nuestros enemigos. No hay otra, sino solamente esta. Si el Señor demanda esto de su discípulo en la respuesta que debe ser hacia su enemigo, la expresión de un corazón que responde favorablemente a Él, y no como va a ser el perseguidor, como no debemos responder, sino con un corazón allegado. Y sigue diciendo, en aquellos momentos más precisos: gozaos con los que se gozan. El Hijo de Dios adoptado por gracia debe mostrarse totalmente distinto a lo que antes era. Eso hace parte de nuestra conversión. Un viejo hombre, ahora uno nuevo en el cual se goza con los que se gozan. Esa debe ser la actitud, esa debe ser ahora la forma en cómo debe expresarse y agregar a esas características individuales particulares de cada uno estas expresiones. No solo en cuanto a una conducta ética y moral, sino en la respuesta hacia, no solo con su prójimo, sino también con sus enemigos. Y esto es difícil, hermanos. Claro, es un desafío, pero es como el Señor nos está poniendo en dirección, porque muestra mucho de la obra que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde el Señor se dirigió por bendecir a su enemigo? Hasta muerte de cruz. ¿Qué dice Isaías 53:7? Dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Isaías 53:7. Es la vida y obra del Señor la que pone la pauta de cuál debe ser la actitud del creyente. Oprimido y afligido, y aún así no abrió su boca. Y el resultado de ello fue que con tal disposición del Señor, Él así bendijo a sus enemigos con salvación, ¿cierto? Pues aquellos elegidos. Los bendijo con su obra, los bendijo de esta forma. No abrió su boca. La presentación diaria del creyente, a medida que crece y madura en la fe, al ser guiado por el Espíritu Santo a través de las Escrituras, presentará una serie de confrontaciones diarias en cuanto a su carácter y conducta. Y una de ellas es esta: estamos ante la palabra de Dios y somos confrontados. Y nos dice el Señor que hay que bendecir a quien nos persigue. Bendecid y no maldigáis. Estas son las confrontaciones que la palabra del Señor hace en cuanto a nuestro carácter. Y una de ellas es, aparte de bendecir a su enemigo,
también de regocijarse con el que se regocija. Hay también ciertas dificultades, no digo en todos, pero sí en algunos, que se nos dificulta también esa parte, ¿no? Expresar tal gozo con los que se gozan. De pronto hay una envidia, o de pronto hay una rencilla ahí de algunas cosas que se hicieron en el pasado. Pero lo que nos está diciendo acá el Señor es que gozarnos con los que se gozan. Hay un trabajo por hacer, cada uno de nosotros como creyentes, en relación y respuesta contra quien nos hostiga. Qué fácil es expresar y celebrar las victorias de otros cuando les queremos, pero a quien no queremos es difícil. Pero hay un galardón de enormes proporciones dadas al servidor de Cristo por ello. El Señor mismo las anuncia en las políticas celestiales del reino de Dios, y su galardón y su respuesta al enemigo, y que aún tal disposición en esto, en lo que nos dice Mateo 5:11, nos revela la seguridad del servidor fiel del Señor. ¿Qué dice allí? En las bienaventuranzas dice: bienaventurados sois por mi causa cuando son vituperados y cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces hay un respaldo grande de parte del Señor en esta disposición en la cual debemos trabajar. Pero no debemos trabajar, hermanos, por el sentido de tal recompensa, no. Es trabajar para que el Señor fortalezca esa actitud y que sea sincera en respuesta al Señor. Y no solamente por ello, sino que aunque hay tal galardón, debemos buscarlo para la gloria del Señor. Esto, hermanos, son los compromisos a los cuales usted y yo estamos llamados a trabajar. El Señor nos sostiene, Él nos respalda, y aquí lo dice: bienaventurados sois cuando por vuestra causa os vituperan y os persiguen. Nos resulta por parte de nuestra cristiandad tener también una entrega afectuosa, sensible, celebrando los momentos felices de otros y también siendo sensibles a las tristezas. Recordemos, hermanos, que nuestro deber no es con nuestras conciencias, con nuestros gustos o preferencias o ideales, sino el deber del siervo de Cristo, del esclavo del Señor, es con su voluntad. Y es aferrarnos a ellas y trabajar en ello. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En estos tiempos tan hostiles, el creyente en esta tierra, en este medio de tantos ataques, no solamente tiene el apoyo directamente de Dios, que ya de base es suficiente, ¿cierto? Ya con ese soporte y ese sostén que el Señor mismo nos da, con sus promesas y con su obra, ya es suficiente. Pero también Él nos ha puesto otros soportes muy cercanos a los cuales nosotros podemos apoyarnos, siendo los suyos, siendo los de el mismo pueblo de Cristo. Su soporte, versículo 16: unánimes entre vosotros. Es importante y es clave eso, el soporte y el sostén que tiene el creyente en medio de, si se encuentra en medio de esta hostilidad. Mire el soporte que tiene: sus mismos hermanos, unánimes entre vosotros. Es por eso que Pablo muestra esta realidad que rodea al pueblo de Cristo, con los diferentes ataques que le sobrevendrán y los diferentes enfrentamientos que el creyente le van a rodear y que hacen indispensables que para soportarlos, voy a parafrasear el versículo 16 de esta manera: para esto, hermanos, de las iglesias allí en Roma y de los creyentes que lean esto, hay que estar unidos como hermanos para soportar estos momentos tan complejos que se van a venir o que se están viviendo. ¿Es fácil? No. Como hemos dicho, presenta un desafío, no solo para el creyente, sino también donde está ese creyente unido a quien pertenece en esa iglesia local. Presenta un desafío. Se llora con el que está llorando, se goza con el que se está gozando.
En los momentos de persecución se está ahí para animarlo y soportarlo. Por eso es importante la iglesia local, para que en estos momentos tan álgidos que llegue a presentar el creyente, pueda sostenerse. Unánimes entre vosotros, hermanos. Y en esta solidez como pueblo no se debe pretender al orgullo, o a la altivez o a la soberbia. Por el contrario, la disposición a los enemigos, la condición social, es decir, de puertas para afuera de la iglesia, de sus hermanos en la fe, es que como pueblo se exprese una condición modesta a los demás, que se muestre el verdadero o a quién servimos nosotros, que vean ese testimonio de cómo respondemos, totalmente contrario a cómo los demás nos atacan. Debe haber una ética cristiana imprescindible, siendo una relación humilde con la sociedad. Ser presumidos, hermanos, no es de creyentes, porque se puede presentar el otro extremo. Pero parte de nuestra cristiandad en acción es no ser ensimismados, sino entregados. Dice Hendrickson en su comentario a los romanos de este pasaje, dice: se exhorta a los creyentes a estar de acuerdo entre ellos, indubitablemente para ejercer una sana influencia entre aquellos que todavía están fuera del reino. Entonces, si está esa unanimidad entre vosotros, si hay esos ataques, pues van a observar y vamos a dar ese ejemplo a los demás, cómo nos soportamos en tales momentos difíciles. Y esto va muy de la mano con los demás. No podemos ser selectivos porque difícilmente estamos inmersos y nos rodean diversas clases de personas y comunidad. Es por eso la aplicación general en los siguientes dos versículos a tratar, los dos últimos. Entonces ya vimos cómo debe ser nuestra presentación diaria delante de Dios en medio de estas situaciones, con este tipo de personas, con este tipo de ataques. Ahora veamos el creyente y su disposición con los demás, o cómo debe ser normalmente nuestra disposición delante de Dios día a día. Dice, versos del 17 al 18, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando observamos la confesión de fe bautista, en su última parte, en la portada, en la última hoja, vemos unas palabras de Charles Spurgeon, que apuntan mucho a la presentación que debe ser diaria del creyente, inequívocamente, delante del Señor, a quien ahora se le sirve, en cómo el creyente debe ser una diferencia y mostrar el reino ahora del Señor, ahora a dónde se está sirviendo. Ya que si sirve para los dos señores, pues por conveniencia primero, pues uno está equivocado, ¿cierto? Gravemente pecando. Y por otra, uno es un hipócrita. Pero la persona que cae en ese tipo de dualismos debe tener cuidado, porque está sirviendo a dos señores y no está dando la cara real de a quien ahora le sirve. Y Charles Spurgeon dice esto, él señala esto, dice: haz que tu vida adorne tu fe. La fe no hay que adornarla en el sentido de que ya es suficiente, pero quien la tiene debe adornar esa fe que Dios le ha dado. ¿Cómo la adorna? Con el mismo ejemplo y testimonio. Sigue diciendo, haz que tu ejemplo adorne tus creencias o los principios bíblicos. Lo mismo, aquí ya está en la palabra de Dios los principios bíblicos que el Señor nos da. Ahora nosotros debemos mostrarlos fielmente como Él los ha encaminado y como los ha escrito. Haz que tu vida adorne tu fe, haz que tu ejemplo adorne tus creencias y sobre todo vive en Cristo Jesús y permanece en Él. Los deberes morales, hermanos, nuestras obligaciones no son negociables hacia los demás, delante de Dios. Es lo que hay que recordar. Yo ya no me sirvo a mí. No quiero mostrarle una cara al mundo de la que me parece. Debo mostrar ahora la de Cristo. Van en consonancia con la administración de la fe que se nos ha dado por gracia y por los principios bíblicos, por esas verdades que la Escritura forjan en el creyente.
La respuesta que debemos dar, y es aquí el desafío diario que nosotros debemos estar presentando diariamente delante de nuestro Señor, y es imposible, hermanos, que lo podamos desarrollar en nuestras propias fuerzas, y es esa respuesta, en no ser vengativos. La venganza personal aquí se está señalando su ejecución de forma negativa. Dice los pasajes, nuevamente lo leo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay un énfasis claro allí. Y en la forma que se está calificando esta acción de retribución a aquel que tiene un comportamiento moralmente censurable, que es de descalificar, es con nunca pagues a nadie mal por mal. La acción que debe existir en el creyente agredido es no devolver en la misma forma en la cual el agresor ha cometido. Hermanos, esto no es ajeno al creyente. Es más, sin duda, en algún momento de nuestra profesión de fe, en nuestro día a día nos vamos a ver enfrentados a situaciones o alguna situación donde ya seamos agredidos o verbal o físicamente. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Dice allí, nunca pagar a nadie mal por mal. En la práctica sería no pagar mal no pagar mal palabra por la misma mal palabra que nos han referido, o pagar con envidia con aquel que es envidioso conmigo, o pagar de la misma forma en la actitud indiferente con quien me ignora, o pagar celosamente con quien es celoso por algún bien material, o pagar golpeando con quien físicamente también me golpeó. ¿Cómo la ven ahí? Hay muchas circunstancias que pueden llegar a presentarse. Entonces, ¿debe pagar al mismo nivel el creyente? No. ¿Qué ejercicio del alma debemos hacer, hermanos? Eso es un ejercicio del alma. Recuerden que hay ejercicios físicos. Hacemos la comida, la bebida, otros ejercitamos el cuerpo, etcétera. Cosas que son netamente de lo físico, pero esto es directamente un ejercicio del alma, en el cual no podemos meter manos sino la ayuda de Dios. Y como digo, hay hermanos que luchan con su carácter en tal sentido, y claro, será un gran desafío también para ellos, pero es un deber de todo creyente, para que cuando llegue la situación pueda obrar con una disposición no vengativa. No estamos, ninguno de nosotros, por más manso que sea, por más de temperamento suave, en algún momento de su vida va a estar inmerso en alguna situación así. Todos estamos sujetos a llegar a una situación de estas. ¿A quién le dejamos entonces ellos? Solo enuncio el pasaje, pero no profundizo, pues ya que dentro de 8 días el hermano lo va a señalar. Romanos 12, verso 19. El que sigue, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si observamos, hermanos, esto está dentro del respaldo que Dios hace con sus favorecidos de la gracia. No habrá impunidad en medio de la injusticia. El testimonio, hermanos, en cada circunstancia, nuestra retribución debe es mostrar a Cristo. Entonces, pues se puede llegar a estas circunstancias del pasaje. ¿No exigimos justicia entonces? ¿Nos quedamos callados? Claro que no, hermanos. Una cosa es pagar igual en como me están haciendo, y otra muy diferente es exigir justicia para que el agresor sea amonestado por quien Dios le entregó la espada para ejercer la autoridad sobre el mal. ¿Sí? Hay circunstancias bastante fuertes, pues Dios ha dado tal jurisdicción a quien le ha entregado la espada. Las autoridades civiles, sea policía, jueces, etc., los que se encuentran en la rama judicial tienen su deber, tienen su jurisdicción. La espada no le fue otorgada a la iglesia o al creyente, su jurisdicción es otra. Está limitada por la misma palabra de Dios. Pero la jurisdicción de castigar al ofensor, si es dada al Estado, a los entes regulares. Y ello lo abordaremos con más profundidad en el capítulo 13 de Romanos. También con más detalle nos vamos a meter ahí.
Pero hasta tal nivel, nuestra obligación moral es no retribuir vengativamente. La muestra de nuestras relaciones con el prójimo en constante ejercicio es lo que continúa. Procurad. Más bien, lo que está diciendo aquí es buscar de tal manera con todos los hombres o todo lo demás lo bueno. Hay personas y aún cristianos que buscan conflicto en todo momento. Pero hermanos, nuestra preocupación es, y aquí está la acción clave, procurar. Procurar dispone en el creyente un esfuerzo, es decir, una búsqueda de lo bueno delante de todos los hombres. No solo de su prójimo cristiano, sino delante de todos los hombres, nos señala el texto. Por un lado, hermanos, es momento de perdonar a nuestro agresor. De pronto no hemos sido agredidos de forma fuerte, pero sí heridos con actitudes o palabras. Pero es momento de perdonar, hermanos, por un lado. Y por el otro exigimos también justicia, pues aquello que lo amerita. Se exige tal justicia. No es de callarnos en alguna de las dos. Perdonamos, pero también exigimos. Y nosotros, hablando de nuestra nación, aún lo podemos hacer, ya que en otros gobiernos como en los de Medio Oriente, donde el creyente no tiene respaldo por parte del Estado y las autoridades civiles por constitución, nosotros tenemos un gran privilegio, hermanos, que tenemos tal derecho en aquellas situaciones graves. Entonces, pues pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar y ser guiados en tales circunstancias. Pero sí hay un llamado muy claro para el creyente y es buscar anticipadamente. Eso también refiere procurar, buscar anticipadamente lo bueno delante de todos. El creyente busca y piensa con anticipo en los espacios donde se relaciona y las personas en ser soporte, ayuda, sensible a la particularidad de cada quien y así asistir, siempre mostrando a Cristo. La empatía y la actitud de compañerismo es una gran herramienta a desarrollar. Siempre está proclive a armonizar las relaciones interpersonales. Claro, ya hay una situación donde se dificulta, pero siempre se llevará a las de ganar en gran parte cuando se inclina el creyente a expresar y a tener un corazón pacificador. Por eso procurar, con anticipo busque de estar bien en paz con todos los hombres. Nuevamente en esa sección entra muy bien las bienaventuranzas del Sermón del Monte, donde una de las tantas fortunas que tiene el favorecido de la gracia en la vida de práctica de fe y adoración delante de Dios, en su presentación diaria de Dios sabe y aplica Mateo 5, versículo 9. Y ciertamente es porque comprende que ello es agradable para el Señor. Dice así Mateo 5, 9: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Procuremos entonces, hermanos, esforcémonos porque depende de nosotros el estar en paz con todos los hombres. Es la trompeta que el Señor ha hecho sonar por medio del Evangelio de Cristo. Uno de los estandartes de la obra del Señor es la paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que Él ofreció en su obra para así poder ser reconciliado su pueblo delante del Padre. Y recae tal deber más en el creyente que en el incrédulo. Es a nosotros que se nos está llamando esto, no es al incrédulo, es a nosotros. Por eso debemos estar muy identificados con esto, porque es lo que el Señor nos está hablando. Dependes del favorecido por la luz de Cristo. Por tanto, es esperable o se espera de usted, cristiano. Es usted, no el impío, llamado a esto. Así que, dice nuevamente el 12:18, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Qué gran tarea tenemos por delante, hermanos. Es un deber muy importante al cual acatar para que adornemos la fe que se nos ha dado, para que este principio que hemos aprendido sea adornado con nuestro ejemplo en esos momentos, en esas circunstancias donde nos lleguemos a estar involucrados o nos lleguen de forma injusta a estar acusándonos. Es así, iglesia, como el Señor llama a que le respondamos, haciendo todo esto por Él y para Él, y así demostrar quién es quien ahora reina en nosotros. Amén.